Si en depresión había problemas, aquí hay muchos más problemas. ¿Sí? Tengo la que crea los tratamientos de esquizofrenia es muy mala. Ha mejorado un poquito y tenemos otro problema y es los efectos bastante complejos. Y también ha mejorado un poquito, no mucho, no como esperaría, bueno, sí mucho, pero no tanto como esperaría. Tenemos unos antipsicóticos clásicos, algunos todavía se usan, como es el caso de la lotería, sobre todo los periodos se utilizan para el caso de una emergencia, algún brote en el paciente. Pero se han ido reemplazando por unos antipsicóticos de segunda generación, los cuales tienen efectos adversos menores. ¿Sí? La esquizofrenia pues, es una condición unos síntomas se pueden clasificar como positivos o como negativos. Siempre que uno piensa en esquizofrenia, piensa en los positivos, ¿cierto? Pero las síntomas fluctúan entre positivos y negativos. Positivos, la persona que alucina, la persona que es incoherente, ¿sí? Tiene un lenguaje desorganizado. Esos son los positivos. Los negativos, por su parte, son personas apáticas, ¿sí? Planos, pérdida de iniciativa, no hablan muy poco. La apatía en su máxima expresión. Y la persona puede fluctuar entre positivos y entre negativos. O puede tener un patrón también. Un patrón más hacia lo positivo o un patrón más hacia lo negativo. Es importante identificar esto porque la selección de fármacos va a depender del espectro. Los factores de riesgo para la esquizofrenia son muy amplios. Obviamente va a tener factores genéticos, que son irregularidades neuroquímicas como consecuencia pues, de factores genéticos. En muchas ocasiones, aunque tenemos también, se ha identificado la exposición al plomo como un factor de riesgo para esquizofrenia, la exposición al hambre prenatal también, y vivir en ambientes densos, ¿sí? Complejos, vivir en ciudad gótica. Ciudad gótica es la ciudad de esquizofrenia. ¿Y cuál es el esquizofrénico más famoso del cine? ¿Cierto? Y la caracterización que hace el actor de Guasón, el que se murió, ¿cómo se llamaba? Es muy buena porque obviamente el Guasón es una persona con esquizofrenia, pero es una persona sin manejo, obviamente, ¿cierto? Pero muy posiblemente tuvo manejo y ya tiene reacciones adversas, secuela del tratamiento con el psicótico. Si ustedes ven la actuación de este tipo, él hace unos movimientos con la lengua y se frota los labios con la lengua de manera frecuente. Ese es un inicio de un síndrome extrapinalidad, ¿sí? Que es consecuencia del uso de antipsicóticos. Ya luego no terminan haciendo eso, sino que terminan haciendo movimientos involuntarios que obviamente, supuestamente la persona abandona el tratamiento. Eso es lo que pienso yo, porque pues tiene como una organización muy de lo que uno ve con un paciente que está iniciando con reacciones adversas de esquizofrenia. No abandonó, pues abandonaron las reacciones adversas, pero ya no tiene ese efecto deseado, ¿sí? Y el factor de riesgo pues es evidente. Y cada vez vivimos en ciudades más caóticas, más complejas. Yo estuve en México este mes, el mes pasado, y no sé por qué, yo ya había ido a Ciudad de México, pero no sé por qué, y no me gustó, hasta me robaron el celular.
celular. Nunca me han robado, nunca me han robado. Y yo dije, pues no, yo vivo en Cali, o sea, Cali es peligroso, yo me sé defender. Y me subí al centro de Ciudad de México y me bajé sin celular, ni cuenta me di. Y afortunadamente ya para venir, y yo dije, pues ya estamos, y no sé por qué me dio la bobada, fui a Cancún a un congreso con mi familia, y me dio la bobada y le dije a mi esposa, pues vamos a Ciudad de México porque hay una conexión de Aeroméxico y nos quedábamos 2 días en Ciudad de México y que vamos a Ciudad de México. Y conocíamos con el niño, no, fue una tan horrible que no sé si alguien lo que últimamente en Ciudad de México, todo el centro histórico es caótico, es impresionante. ¿Sí? En serio, bueno. Yo no llegué a los niños comer los restaurantes, sino es muy feo, es lleno de ventas y se ha empeorado. Y claro, si uno toma esquizofrenia después de ir allá, después de vivir. No, o sea, Ciudad de México es bonito. O sea, miren, yo salí el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana, salí el domingo a las 7 de la mañana para recorrer hermoso, Ciudad de México es hermoso. Pero por las tardes, entonces, el centro histórico de Ciudad de México es el tráfico, la gente, me toca llevar a mi hijo, mi hijo tiene 6 años, me toca llevarlo aquí, y no me lo roban. Sí, porque, o sea, todavía mucha gente, impresionante toda la que comienza en la calle. O vamos al estadio, hacemos una o vamos al estadio, como romanticemos mejor. Entonces, la naturaleza de la esquizofrenia, una enfermedad psicótica, ideaciones delirantes, alucinaciones, síntomas positivos, síntomas negativos, ¿cierto? Pero los episodios agudos especialmente son positivos. 1% de la población con un componente hereditario, ¿sí? Y hay una hiperactividad de la dopamina con hiperactividad del glutamato. Eso es lo que se conoce que puede pasar en los pacientes con esquizofrenia. Entonces, si la hipótesis es dopamina, entonces el fármacos funcionan sobre la dopamina. Entonces tenemos este que es un prototipo de los antipsicóticos. Ya no se usa, por mucho tiempo fue muy utilizado, pero muestra un perfil de lo que más o menos pasa. Clorpromacina. ¿Sí? La clorpromacina está acá. La clorpromacina vamos a tener unos efectos deseados, que es el efecto antipsicótico. ¿Cierto? Es el efecto deseado de la clorpromacina, el efecto antipsicótico. Podemos tener algún otro efecto deseado, como puede ser la sedación. Claro, si usted tiene un paciente delirante, un paciente con síntomas positivos y le genera sedación por interacción H, pues está bien, ¿cierto? En algunos otros pacientes que ya tienen esquizofrenia y que usted desea que sea funcional, se podría considerar como indeseado. O sea, va a depender del paciente si lo considera deseado o indeseado. Y tiene otro efecto deseado que es un efecto antiemético. No, obviamente a una persona no se le va a dar como antiemético clorpromacina ni ningún antipsicótico, para eso está la metoclopramida, que es vía dopaminera. Pero eso se ve en otra clase. Pero podría decirse que tiene un efecto antiemético que es deseado. ¿Sí? ¿Qué es qué? ¿Esto de acá? Esto es toda lo que se espera con la regulación de un paciente con psicosis, de pasar de algo muy desorganizado a tratar de organizar todo. Un esquema. Entonces, efectos deseados, antipsicótico, antiemético y sedación, que puede ser deseado o indeseado. De resto, todos son efectos indeseados de los antipsicóticos. ¿Sí? Diskinesias, sarcoma, o sea, tiene interacción dopaminérgica, interacción muscarínica, tiene interacción alfa también, y es una interacción muy potente. Para los antidepresivos lo ideal es que en algún punto pues ya vayan dejando integrados los dos. Para este caso de esquizofrenia no es posible, ¿verdad? Muy difícil. No es posible. Y claro, o sea, hay cosas que son manejables, por ejemplo, la inhibición de la secreción, ¿cierto? De las glándulas salivales. Pero hay otras cosas que sí es cambiar una enfermedad por otra.
Entonces una persona que termina haciendo diskinesias, que termina haciendo distonías por consecuencia de un tratamiento de antipsicóticos. Personas que terminan con disfagia, que no pueden comer ya por tanto síndrome extrapiramidal que tienen como secuela de eso. Unas por otras diría, pero pues, no es lo ideal, es lo que hay. ¿Sí? Desafortunadamente no se ha podido avanzar. Entonces, como les decía, tenemos unos síntomas positivos y unos síntomas negativos. Los antipsicóticos más clásicos, dentro de los que tenemos la clorpromacina, la flufenacina y el haloperidol. Clorpromacina, flufenacina y haloperidol son los que sirven solamente para síntomas positivos. Síntomas positivos. ¿Sí? Clorpromacina, flufenacina, haloperidol. De esos el que se usa actualmente sigue siendo el haloperidol, que es un medicamento de elección en un brote, en una crisis psicótica. Haloperidol. Les va bien, o sea, se relajan, se resuelve el problema. Haloperidol. Si estamos hablando de efectos sobre positivos y negativos, tenemos los de nueva generación: clozapina, olanzapina, risperidona. Hay uno que tiene un perfil más bajito de efecto y es la quetiapina, que también se considera acá, aunque quetiapina algunas veces también se manda en depresión. Pero estos sí son antipsicóticos puros, pues clozapina, olanzapina, risperidona, que sirven tanto para positivos como para negativos. Tanto para positivos como para negativos. Si vemos las interacciones, todos tienen altas interacciones, ¿sí? Pero si hablamos de efectos adversos, los que son los más tradicionales, los peridoles, sí tienen mayor incidencia del síndrome extrapiramidal, comparado con los que no, comparado con pues, la olanzapina, la risperidona. La afinidad por el receptor de 2 es similar. Lo que cambian son los diferentes. Sí, eso es lo más. El resto, bueno, que tenemos aquí, efectos adversos, ya los hemos mencionado, ¿cierto? Bueno, la clozapina tiene un efecto adicional que puede generar granulocitosis en algunos pacientes. ¿Cuál otro fármaco generaba la granulocitosis? Carbamazepina. ¿Sí? La clozapina también genera efecto de granulocitosis, puede generar miocarditis en algunos pacientes. Muy raro, menos del 1%, pero ahí está documentado. Y ya, en términos generales, esto era un brochazo de antipsicóticos. Como tenemos una vía de fármacos, una vía farmacológica solamente de dopaminética, en realidad no hay más. Ya en esquemas terapéuticos hay combinaciones, ¿cierto? Pero eso no lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, pues hagamos el TikTok, pero no lo vamos a subir por pena, ¿ok? Bueno, Selene. Bueno, a ver, empiecen. ¿Cómo era? Te pregunto, Selene, ¿cuánto vamos a sacar? ¿Cuánto crees que vas a sacar? Selene, ¿cuánto crees que vas a sacar en el curso? 0. Aleja, ¿cuánto crees que vas a sacar? Así se lo haga al lado y que no se lo haga ahí. No,
este lado, ¿cuánto crees que vas a sacar? Yo me voy por un 5 también. La feta último que se pierde. Voy a quitar mi parte porque adivinen. A ver, ¿cómo está? Porque marica salió muy mal así. Ya, Alejandro, yo estoy más grande. Y la última que me sale. Ya, ahí sale. Aparte no la veo. Yo también voy a sacar 5. Venga, yo. Bueno, al final, no porque no hicimos pausa. O sea, tú borras el 1, borras el del lado y el de Isa. Bueno, entonces al final eso se cambia. O sea, al final uno se cambia así. Cuando uno hace así, ahí aparecen los defensores. Entonces uno ahí lee un de. Pues. Vamos a ver si de una vez ya vi. yo voy a sacar. Pero para Y le haces así zoom porque el tiene medio miope. Eso es. ahí es donde la gente no está poniendo. Daniela, te veo saliendo de camino. También, esto está muy lejos. Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento. Carajo. Marica, la gente porque a veces es como tan envidiosita. ¿Será porque nosotras podemos salir al sol y ella no? O sea, porque tienen cara de zapas. ¿Usted pensará que somos de verdad una Cuidado, te vas a estar copiando de mi quiz, ¿oíste? Cuidado. Sepa lo que sus... Sale la película y el protagonista es deprimido. Hay un patrón, ¿cierto? Ya los dibujos animados también tienen depresión. Es un patrón que se sigue, pero no quiere decir que la persona que siga ese patrón ya tenga depresión, ¿cierto? Ya nosotros vivimos una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Todo. Ya no tener eso con el deseo es apatía, y la apatía también es considerado patológico. Pero que usted se sienta mal la vida, mal, se sienta bien en la vida. El problema es sentirse abajo todo el tiempo. La teoría monomimética de la depresión. Aquí realmente uno que para el desarrollo de los fármacos que ha pasado, se conoce la fisiopatología y se desarrollan los fármacos, ¿cierto? Pero los fármacos tratan de modificar la fisiología. Entonces se conocen todas las disrupciones fisiológicas que existen en la patología y se desarrollan los fármacos para tratar de revertir esas disrupciones, o acelerar los procesos, o
o hacerlos más lentos. Aquí ocurrió lo contrario. Primero se descubrió que efectos de fármacos generaban o aumento o disminución del estado del ánimo, o mejoría o empeoramiento del estado del ánimo, ¿cierto? Y luego se empezó a identificar por qué. ¿Sí? Yo voy a adelantar una diapositiva y luego nos lo vemos acá. Aquí. Entonces, se empezaron a identificar para situaciones distintas, fármacos que eran formulados para situaciones distintas. Terminaban, por ejemplo, empeorando el estado del ánimo, ¿sí? Como tenemos aquí con la reserpina. La reserpina, un fármaco que inhibe el almacenamiento de norepinefrina, serotonina y disminuye el estado del ánimo. De las personas que recibían reserpina terminaban haciendo depresión. Entonces dijeron, por aquí hay alguna forma en la cual se puede hacer estudios. Igual pasa con la levodopa. Disminuye la síntesis de noradrenalina, como se dice en Parkinson, disminuye la cantidad de noradrenalina y las personas terminan haciendo depresión. ¿Sí? Entonces, por ese lado, o sea, primero se empezó a estudiar el fármaco y luego se empezó a decir, bueno, esta puede ser la fisiología de la depresión, ¿cierto? Y es una teoría que viene desde la década de los 70 y tiene muchísima discusión. Si ustedes ven el paper y se meten a leer literatura sobre esto, hay mucho experto que dice que esta teoría no es completamente acertada. Tienen la razón, porque si fuera completamente acertada, pues simplemente resolver la depresión sería un problema sencillo que se resuelve con un fármaco, ¿cierto? Pero es lo que tenemos actualmente y los fármacos que tenemos disponibles en la actualidad están basados en la teoría monoaminérgica. ¿Qué me dice esta teoría? Que bajos niveles de catecolaminas se asocian con depresión. Entonces, en ese sentido, se han buscado targets blancos que traten de aumentar niveles de estas catecolaminas, teniendo algunos que actúan específicamente sobre algunos receptores, ¿cierto? Como es el 5-HT, o el 5-HT, pues el R de receptor, el 5-HT1D o el 5-HT2A, específicamente, sobre algunos receptores alfa también, o principalmente sobre transportadores, como transportador de la norepinefrina o transportador de serotonina, bloqueando el transporte, ¿sí? O también algunos que actúan sobre el metabolismo de estas catecolaminas, metabolismo que es dado por una enzima. Entonces, el blanco es una enzima, en este caso es la MAO tipo A, la monoaminosidasa tipo A. Tenemos unos que son selectivos, como estos, tenemos unos que no son selectivos, o sea que se van para transportadores, para cualquier transportador, inclusive que se van para receptores. Tenemos unos que tienen un efecto tan grande que casi no se usan, porque sus efectos adversos pues sobrepasan el beneficio en muchas ocasiones. Y tenemos unos que se consideran atípicos. Los atípicos sobre todo van a estar relacionados acá. Uno con receptores, porque los típicos están relacionados con transportadores. Los atípicos van a estar relacionados con receptores. Y hay un atípico que está relacionado no con la vía que estamos viendo aquí de norepinefrina y serotonina, sino que hay uno que está relacionado con la vía de dopamina. Que también hay que tener mucho cuidado con la vía de dopamina. ¿Por qué? Por adicción, ¿cierto? Y eso es otro apunte importante. Los antidepresivos en teoría no causan adicción, no causan dependencia. Las personas no se vuelven dependientes de los antidepresivos. ¿Sí? Se vuelven dependientes de otras cosas, no de los antidepresivos. Pero en parte es porque no se utiliza la vía dopaminérgica. ¿Sí? Hay solo uno que se utiliza la vía dopaminérgica, que inclusive es un fármaco que se utiliza para tratar adicciones porque su efecto es mucho más tenue comparado con la cocaína, por ejemplo, porque tiene un mecanismo muy similar al de la cocaína, que es el de inhibir el transporte de dopamina. ¿Sí? Ese medicamento es el bupropión, que ahora lo vamos a ver. Entonces,
científica, pero, o sea, bueno, digo, o sea, esto es una teoría, es una hipótesis, todavía no está claro. Yo no sé si algún día se vaya a aclarar, muy difícilmente, el mundo cada vez se va volviendo más complejo. Muy difícilmente esto se va a terminar aclarando. Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxiasa o la terapia electroconvulsiva van a aumentar la respuesta en sí a noradrenalina y serotonina y por ende van a mejorar el estado del ánimo. ¿Sí? Van a terminar mejorando el estado del ánimo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Aquí tenemos los tipos de depresivos, los grupos farmacológicos, los antidepresivos. Los inhibidores de la captación de monoaminas. Estos dos que están ahí son tricíclicos, antidepresivos, conocen dentro del grupo antidepresivos tricíclicos. Amitriptilina, vitamina, descipramina. Es que no entendí que era la Monoaminoxiasa, una enzima. Ahorita igual lo vamos a ver. Es una enzima que degrada catecolaminas. Entonces, los fármacos lo que hacen es inhibirla. Inhiben la MAO para que las catecolaminas no se degraden, no aumenten su concentración y puedan interactuar con el resto. Tenemos unos selectivos de la captación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, ahora lo vemos también. Unos selectivos de la captación de noradrenalina muy poco usados en realidad. Fluoxetina, muy pocos los que son selectivos por noradrenalina. Los inhibidores de la MAO, fenelcina, mucobenida, seletilina, isocarboxacida y los atípicos, bupropión, por ejemplo, que les mencioné ahora, o la mirtazapina. Muy buen medicamento, tengo muy bien a los pacientes con mirtazapina, que se considera atípico. Empecemos a ver entonces. Bueno, esto es lo que la deposición que les mencionaba. Entonces, ¿qué pasa con la depresión? La persona está en un drive deficiente, o sea, siempre está abajo, no hay fluctuaciones. ¿Sí? Lo normal es estar acá. Lo normal no es estar siempre arriba eufórico, pues porque eso, ¿cómo se llama? Maníaco, ¿cierto? No es un psicosis, el que está todo el tiempo así activado y feliz, sonriente, se le ve, pues. ¿Sí? Lo normal es tener esto, bajones, ¿cierto? Entonces, que meter a la cárcel a Uribe, lo sacan de la cárcel, se pone alegre. Pero entonces el mismo día que lo meten a la cárcel, usted le da un paseo en su casa, se pone alegre. La vida es así, ¿sí? Así pasa. Entonces, usted al mismo tiempo que está triste, le da una buena noticia, le alegra, eso pasa. Eso es lo normal en la vida. Es normal. Y dicen, ay, no, pero es que usted es muy bipolar, no es bipolar, la vida es otra cosa. Es la vida que es así, es normal. Entonces esto hay que irlo regulando, pero la regulación, como les digo, tiene que ser muy manejada, muy tenue. Más o menos después de la semana 5 se empiezan a ver los efectos. ¿Sí? Semana 7 ya vamos dando más, semana 9, más o menos en un periodo de 6 meses se espera que una persona pueda tener una respuesta ya en la cual se pueda decir, listo, vamos a empezar a soltar la terapeuta. Eso es muy importante. Los tratamientos para la depresión no son para siempre. ¿Sí? Los tratamientos, si ya se cumplen las metas, se pueden cortar. La persona quiere seguir en psicoterapia, por ejemplo. Durante un tiempo, sí. O sea, durante un tiempo puedes seguir con alguna cosa, dependiendo. Pero, o sea, definitivamente hay terapéuticas que se cortan y hasta ahí llega una persona. ¿Qué? No, hay que seguir en control, por eso te digo, hay que soltar el fármaco, seguir en psicoterapia, pero no es un fármaco de por vida. Que lo vayas a usar durante un tiempo más prolongado, puede ser que lo necesites. Dosis más bajas, menor frecuencia, pero en algún momento hay que soltarlo. En algún momento hay que soltarlo. ¿Sí?
no se quitan de uno, o sea, no es que usted tenga un esquema de un retiro, tristemente te retiro, ¿no? ¿Listo? La psicoterapia, por ejemplo, puede seguir, ¿sí? La psicoterapia puede seguir, pero pues va a depender de dónde sale la plata para pagar esa psicoterapia, ¿sí? Si usted tiene plata para pagarla, si su paciente tiene plata para pagarla, pues sí, páguela. Pero estamos hablando de un sistema de salud en el cual pues todos pagamos todo en todos en la misma bolsa, ¿cierto? Pero ¿qué le va a decir su psicoterapeuta? Pues ya acabado, consiga amigos. Usted viene aquí para conversar, para charlar, ya haga amigos. ¿Cierto? Ya usted superó eso. Tiene plata, la gente que gasta su plata en la familia. ¿Cierto? Ya son dos cosas distintas. Pero esto no es que tenga que seguir de por vida. Miren, por ejemplo, las anfetaminas. Las anfetaminas es un efecto inmediato que la persona lo pone, ¿sí? Pero esto no se debe hacer. O sea, prácticamente es incorrecto. Entonces tenemos los perfiles de actividad, ¿cierto? Tenemos las catecolaminas involucradas, serotonina, dopamina, norepinefrina. Principalmente, principal catecolamina involucrada en la terminología serotonina. Serotonina. Los fármacos que actúan sobre la serotonina son los que más efecto muestran. La vía de la serotonina. Pero tenemos otros que actúan sobre también vía de serotonina y norepinefrina. Entonces comencemos por acá. Antidepresivos tricíclicos. ¿Sí? ¿Qué característica tienen? Su mismo nombre lo dice. Esta cadena de 3 amigos, ¿cierto? Y esa es la estructura química, por eso se denominan de esa forma. Aunque tengan algunas diferencias dentro de su espectro. Se denominan todos tricíclicos por la estructura química. Uno de los más populares, más utilizados y que se ha ido dejando también en el tiempo, la amitriptilina. Amitriptilina. Lo que hace, lo podemos ver en esta figura del programa de farmacología del Ullmann, la amitriptilina lo que hace es bloquear el transporte, es un bloqueador del transporte de serotonina y de norepinefrina. Entonces bloquea la recaptura para dejar más serotonina, más norepinefrina disponible para unirse a su receptor 5-HT o a su receptor alfa. Alfa para norepinefrina o beta también puede ser para norepinefrina y 5-HT para serotonina. Inhibe la recaptura. Tiene un efecto adicional y es un efecto antagónico sobre el H1. Y esto ocasiona sueño. Y esto produce sueño. ¿Qué antagonista H1 veíamos en sueño? ¿Cuál? La clase pasada. La oxepina. ¿Cierto? La oxepina también es un tricíclico. Si ustedes ven la estructura de la oxepina, es un tricíclico. No tiene un efecto antidepresivo tan fuerte porque tiene una predilección más por el receptor H1, más que por una acción noradrenérgica, ¿cierto? Pero si ustedes ven la estructura, es un tricíclico también, ¿sí? ¿Por qué es mejor la oxepina que la amitriptilina para dormir? Porque la oxepina, aunque genera, uno, pues es esa selectividad por H, uno. Y dos, que aunque genera metabolitos activos, es mucho menor comparado con la amitriptilina. La amitriptilina genera metabolitos activos en una proporción muy grande. El metabolito activo de la amitriptilina se llama nortriptilina, que prolonga su efecto, entonces prolonga su sueño. La amitriptilina actualmente se le utiliza en algunas situaciones, no es un fármaco utilizado en primera línea. Realmente se lo utiliza cuando no ha habido respuesta a otros tratamientos. Se lo puede utilizar cuando tiene una persona con depresión mayor, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene agitación psicomotora, pues es bueno que la persona se relaje un poquito, que duerma más. O sea, estás hablando ya de una persona con depresión mayor, agitación psicomotora. O sea, la funcionalidad en este paciente sí se puede esperar a que mejore en su tratamiento para poder tenerlo funcional. La amitriptilina tiene mucha interacción. A ver, efectos, veamos esto, a ver cómo nos va.
Esos efectos adversos, taquicardia, boca seca, constipación, precaución en glaucoma del ángulo cerrado. Esa es consecuencia de interacción con qué? ¿Con qué tipo de receptores? Es una triada muy clásica. Una triada no, varios. Es un cuadro muy clásico. ¿No? Muscarínicos. ¿Sí? Miren que esos son efectos, todos son efectos colinérgicos. ¿Sí? Entonces estos específicos como la antitilina interactúan con receptores muscarínicos también, que le da una gran parte de sus efectos adversos. Entonces la persona termina con estreñimiento, termina con boca seca, un paciente con glaucoma, hay que tener precaución en esto. ¿Qué tipos de receptores muscarínicos tenemos? M1, M2, M3, unos poquitos M4, ¿cierto? ¿Dónde están distribuidos los receptores muscarínicos? Todo lado, ¿no? M1 está en el sistema nervioso central, M2 también, M2 está con el gastrointestinal, M3 está a nivel del músculo liso bronquial, músculo liso vascular, rómulo de Platropio, ¿lo conocen? ¿Nunca lo han escuchado? Vale, poco, es un ejemplo muy popular, que es un anticolinérgico sobre M3, eso lo vamos a ver en el respiratorio. Entonces, estos efectos colinéticos potentes que tiene la nitrotilina, pues también limitan su uso. Además que tiene un efecto que ya se los voy a mostrar, creo que es en la siguiente diapositiva, que está muy relacionado con esa interacción cardiovascular que tiene por la acción sobre la norepinefrina. Por acá tenemos la imipramina. La imipramina es otro tricíclico, pero tiene una diferencia, y es que no tiene interacción H. ¿Sí? Entonces solamente tiene bloqueo de serotonina y bloqueo de norepinefrina. Entonces, en ese sentido, no le va a causar sueño al paciente. También su uso es más bien limitado, o sea, no es primera línea. Pero si, por ejemplo, se quiere evitar el sueño, un paciente de imipramina puede ser una opción. La desciclamina, por su parte, que es otro tricíclico, solamente tiene bloqueo noradrenérgico. Bloqueo de norepinefrina. No genera bloqueo de serotonina. Y como les decía, la vía más usada es serotonina. Entonces, este desciclamina, pues sí, es también su uso es muy limitado, porque este se podría decir es un inhibidor selectivo en la recaptura de norepinefrina. Que pues, la utilidad clínica es muy baja. La desciclamina. Es tricíclico también, pero su acción está sobre la recaptura de norepinefrina. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Primera línea para el manejo de la depresión. ¿Sí? Primera línea, o sea, de base, este será el tratamiento elegido para la depresión. El que está aquí es la fluoxetina, por muchos años es más utilizado, pero ha sido reemplazado. Sí, se sigue usando, sí, la fluoxetina se sigue utilizando mucho, pero se ha ido reemplazando por la sertralina, que pertenece a este mismo grupo. Y tenemos otros, el escitalopram, es un gran medicamento, sobre todo en el tema de ansiedad. Efectos selectivos sobre serotonina, no genera efectos sobre noradrenalina, tiene menor interacción muscarínica, o sea, poquita en realidad, puede tener algún efecto, pero es muy poca, o sea, se reduce en gran cantidad de los efectos que tiene la nitrotilina. Pero tiene muchos efectos gastrointestinales, ¿sí? Eso es lo maluco de
de eso, mientras se adapta a la persona, a la terapeuta. Puede generar acaficia, puede generar algo de insomnio, sobre todo las primeras dosis, cambios pues, en el apetito. Miren que por ejemplo aquí dice pérdida de apetito, pérdida de peso, pero vamos a encontrar más adelante que pueden decir ganancia de peso. O sea, los cambios pueden ser hacia cualquier lado. Además de esto es algo que puede generar todos los antidepresivos, o sea, ideación suicida. Pero esto es de todos, no es solamente de los selectivos de serotonina. ¿Por qué creen que puede generar ideación suicida? Que los antidepresivos pueden terminar generando ideación suicida. Puede ser no tanto que el efecto, porque estos no son defectos rápidos, ¿sí? Sino que es por cuestión de farmacocinética. Entonces, si estás hablando de una persona que tenga un metabolismo muy acelerado, la suma de ese metabolismo acelerado, y estás hablando de una terapéutica que está establecida cada 12 horas, pero tienes un metabolismo que te está dejando cada 8, eso sumado en tiempo, sí te puede generar un efecto. Y eso es de todos, ¿cierto? Entonces, no hablemos de un hipertiroidismo, que es patológico, el metabolismo acelerado. Hablemos pues de, no sé, un deportista. Los deportistas hacen metabolismos mucho más rápido, consumen mejor la energía. Entonces, en ese caso, sí puede generar algún cambio en cinética farmacológica respecto pues, a lo que está diseñado, porque es que los fármacos están diseñados pues, para unas personas normalistas, ya no para extremos de las poblaciones. Bueno, generalmente estos fármacos, la industria farmacéutica es una industria, era una industria, aunque ahorita, bueno, no sigue habiendo cosas, pero anteriormente sí era una industria muy machista y muy racista, ¿cierto? Quienes estaban en los ensayos clínicos, ¿quiénes eran? Hombres blancos, ¿cierto? Entonces era población más fácil para hacer los ensayos, tenían su población ahí, medicamentos para ellos, pues hagámosle. Ya cuando llegamos acá, pues distinto. Claro, no incluía generalmente mujeres por el tema del embarazo. Claro, una mujer dentro del ensayo clínico que va al embarazo, pues había que incluir el ensayo. Pero actualmente no, ya los ensayos clínicos usted tiene que registrarlos en una plataforma que se llama Clinical Trials. Y Clinical Trials se lo aprueba si tienen un criterio de inclusión. ¿Sí? Entonces, de verdad, inclusión. Entonces, incluye a hombres, incluye a mujeres, incluye a razas, incluye a diferentes edades. ¿Sí? Pero entonces, claro, como hay fármacos que están diseñados para una población y luego se extraen por las otras, vamos a tener diferencias farmacocinéticas y esas diferencias farmacocinéticas pueden terminar ocasionando estas lidiaciones suicidas porque son fármacos que no están alcanzando concentraciones plasmáticas de manera adecuada. Inhibidores de la MAO-A. porque es un fármaco que lo estás metabolizando más rápido y la suma de eso te va disminuyendo concentraciones plasmáticas. Estás teniendo un efecto bajo. Sí, es que todos los antidepresivos Pueden producir, no es que todos los productos pueden producir. ¿Sí? y si le canso a ellos, pues se cambia ya. Ese o se ajusta la dosis. O se ajusta la dosis. Inhibidores de la MAO-A. La MAO, la monoaminoxidasa, es una enzima de degradación. Degrada los serotonina, degrada norepinefrina, degrada dopamina también. ¿Sí? Porque si es como vaqueado, pues como que muchas medicamentos dicen no se debe tomar inhibidores de la mano. Porque tienen interacciones, sobre todo, si estamos hablando de antidepresivos,
esa descarga o esa reducción que genera de catecolaminas es muy importante. O sea, perdón, de acción de la MAO, y el incremento que genera en catecolaminas es muy importante, es bastante bueno. El efecto que tiene sobre la es muy importante y estás eliminando prácticamente la mitad del metabolismo de las catecolaminas. Entonces vas a tener una reacción catecolaminética bastante alta. Entonces, si vas a consumirlo, inclusive con otro tipo de antidepresivo, como por ejemplo una sertralina, vas a consumir una seleginina con sertralina, eso te puede aumentar las concentraciones de catecolaminas enormemente. Y eso se conoce como el síndrome serotoninético. ¿Sí? Inclusive está con alimentos. La tiramina, alimentos que contengan tiramina, chocolates, quesos curados, la tiramina segregada por la MAO. Y si inhibes la MAO, no se va a degradar la tiramina. Y la tiramina tiene acciones cardiovasculares también. Entonces, sí, ese problema de corte de la MAO está cortando metabolismo. Es una enzima muy utilizada por varios sistemas, no es solamente para eso. Entonces, eso trabaja en las interacciones no solamente farmacológicas, sino alimentarias también. De los tricíclicos, preguntaba, que nos tenemos aquí. Seleglina, isocarboxacida, muclovemida, penicina. Ahorita nos vemos en una tablita. Listo. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, en esa diapositiva puse a hablar cosas que hay aquí. Visión borrosa, efecto colinérgico, estreñimiento, efecto colinérgico, sedación, efecto histaminérgico, ¿cierto? Es que la idea de estudiar farmacología es estudiarla así. Las reacciones adversas se estudian dependiendo del receptor, o dependiendo del enzima, o dependiendo del canal en el cual puede haber interacción. Es una forma más fácil de aprender los efectos de los fármacos. Y puede generar las arritmias ventriculares por una prolongación del intervalo QT. ¿Ya vieron electrocardiogramas? No. No hemos visto electrocardiogramas. Puede prolongar el intervalo QT. Es una acción adrenérgica, es una acción propia del mecanismo de acción. Entonces, personas con arritmias no deberían recibir antidepresivos específicos, especialmente amitriptilina. Absorción rápida vía oral, lo bueno, todos son orales, los fármacos se distribuyen muy bien, especialmente en la albúmina, una buena distribución, metabolismo hepático, eliminación lenta. Amitriptilina, realmente aquí estamos hablando de amitriptilina. Aunque bueno, sí, pero aquí sí todos los triciclos. Esta sí es amitriptilina, esta positiva aquí. Entonces, miren que la amitriptilina puede tener dos vías dos formas de conversión. Amitriptilina se convierte en 10-hidroxiamitriptilina, ¿sí? Se hidroxila por alguna enzima del citocromo P450, esta CYP2D6. Se convierte en 10-hidroxiamitriptilina, que es un metabolito inactivo, ya no tiene ningún efecto. O si se metaboliza por la CYP2C19, se desmetila y se convierte en nortriptilina, que la nortriptilina es un metabolito activo. Entonces también va a generar sueño, pero también puede generar efecto antidepresivo. Pero es que es un problema, porque usted como médico tiene que tratar de controlar las variables, ¿sí? Usted tiene que saber, este fármaco tiene una vida media de tanto y va a servir para tanto tiempo. Entonces, por eso usted le hace una prescripción y dice cada 12 horas, cada 24 horas, porque usted conoce que las concentraciones plasmáticas van bajando en ese periodo de tiempo. Pero si usted no tiene ese control porque tiene un fármaco que se convierte en otro fármaco a nivel de metabolismo y usted no sabe cuánto tiempo va a tener nortriptilina, usted va a perder el control de eso y por lo tanto pues, va a haber más dificultad. Y esa nortriptilina también se puede convertir en 10-hidroxinortriptilina, que es un metabolismo inactivo. ¿Sí? O sea, esto no es una línea, sino que puede algún porcentaje aquí, algún porcentaje acá, luego esta se convierte acá. Esto hace que los fármacos se convierten en fármacos mucho más complejos de formular. Miren que la nortriptilina mejora, en términos de depresión mejora, ¿sí? Pero es complejo el tema de no saber cuánto tiempo vas a tener nortriptilina ahí.
De los selectivos, entonces miren acá, están los selectivos para que quieran copiar los nombres: de la faxina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, fluoxetina y citalopram. Y tenemos el enantiómero de citalopram, que es el escitalopram. Citalopram, escitalopram. Escitalopram es, cuando veíamos la clase pasada, ¿qué dijimos la clase pasada de la ansiedad? Farmacológicamente. ¿Qué se debería hacer con ansiedad? ¿Qué dijimos? Cualquier cosa. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Con benzodiazepina. ¿Y qué dijimos de las benzodiazepinas? Muy activas. Y por eso, ¿sí? Se dan momentos de resolver como que rápido el problema, ¿cierto? Pero no es un manejo de base de la ansiedad. ¿Listo? Manejo de base, por ejemplo, es el escitalopram. El escitalopram es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces, el paciente con ansiedad le va muy bien con el escitalopram. Le va muy bien. Puede causar el escitalopram, pero se le una apatía. ¿El escitalopram? Sí, claro. Ya se le quita todo, pues. Ese es el problema, ¿no? Obviamente, serio, no es. Como la de En este caso, dos serían antidepresivos. sí, pero por ejemplo, estás pensando en ansiedad, sí hay unos que tienen un mejor perfil, por ejemplo el escitalopram o el citalopram. Otros, como la venlafaxina, por ejemplo, que no están en este grupo, no le da sertralina a una persona con ansiedad. ¿Sí? La sertralina ha demostrado más evidencias para eso. Vamos a pertenezcan al mismo grupo. Espera que tengo una pregunta. Es que ahí en la tabla dice que el índice de la recaptura de serotonina intermedia está el citalopram, pero acá está como si fuera la más baja. Ah, ya. Sí, o sea, aquí tenemos varios, ¿sí me entiendes? O sea, inclusive mira que tenemos doxepina, tenemos nortriptilina, porque son, o sea, estos no son selectivos. No estamos, aquí no tenemos selectivos. ¿Sí? No son estos que están aquí, o sea, son la nortriptilina, mira que está aquí. O sea, esta no es selectiva, sino que esta también es por norepinefrina, para norepinefrina. Y hay unos con selectividad alta, media y baja. Pero en el grupo de selectivos como tal son estos. Estos son los selectivos como tal, que son los que se tratan de utilizar, que sean más selectivos. ¿Listo? La vía de serotonina es una vía farmacológicamente pues, muy usada también para varias cosas. Por ejemplo, el bloqueo de este receptor 5-HT3 tiene un efecto antiemético. Entonces, este fármaco, que es el ondansetron, se utiliza como antiemético. Vómito. Pero no es que no, entonces le dio náuseas porque va a viajar, el ondansetron no. O sea, es más unas náuseas de origen químico. Por ejemplo, las que se ocasionan por tratamiento de quimioterapia. ¿Sí? Esto lo van a ver cuando estemos en digestivo. El sumatriptano, que es un agonista 5-HT1D, utiliza migraña, por ejemplo, un buen medicamento para tratar migraña. El LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, 5-HT2A. Se han hecho estudios de LSD en depresión, pero lo que les decía, LSD es una molécula muy inestable, no se sabe qué va a pasar dentro del mismo paciente. O sea, una cosa es que sea como la fenitoína, por ejemplo, que sea inestable entre pacientes. Entonces usted no sabe qué dosis darle a este, no sabe qué dosis darle a este, pero dentro del mismo paciente ya se sabe qué es lo bueno y lo malo. El LSD inclusive
inclusive dentro del mismo paciente, dosis muy pequeñas pueden generar efectos deseados o efectos indeseados, un día deseados, al otro día indeseados. Entonces eso no se puede utilizar en realidad. Todavía no se ha podido hacer nada, pero teóricamente puede tener alguna propiedad antiobsesiva. Y pues ya que es inhibidor de la recaptura, la fluoxetina, que es lo que estamos viendo acá. No creo que lo hagan. No creo que lo hagan así porque es un manejo psicoterapéutico. ¿Sí? No creo que no es correcto. La dificultad, o sea, el drive igual se te puede quedar, mira, el drive se te puede quedar en teoría plano, pero no abajo, sino en el medio, lo que decía la compañera, termina siendo pato. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? ¿Es mejor que estar abajo? Sí. Pero no es mejor que estar normal, obviamente. Si está arriba, es como. Ah, no, si está arriba, no, tampoco. No, o sea, debe señalar como. Sí. Ahí ya no se genera como la ideación suicida, o sea, simplemente. En teoría no se debería. Puedes tener algunos pensamientos, pero en episodios muy particulares. Pero si ya son recurrentes, si es una suicida recurrente, pues ya estamos hablando que está en un rayo abajo, ¿cierto? Pero si se suicida, se produce pues, por un modo depresivo. Si tiene la apatía, se puede generar que se suicida por la apatía. Por la apatía, pero si es una apatía que tenga un modo depresivo predominante. ¿Sí? Que tenga un modo depresivo predominante. Pero es más, o sea, es más como ideación suicida, pero sin plan. O sea, solamente es como por. Y episódico. O sea, episódico. ¿Sí? No debe ser recurrente. En teoría no debería ser recurrente. Listo. Efectos adversos de los niveles de la recaptura de serotonina: náuseas, anorexia, pérdida de libido, orgasmia. ¿Tengo beneficio? Más beneficio. ¿Y niveles de la MAO? Todas las aminas. Aquí también se incluye la dopamina. ¿Sí? Ahora miren lo que les decía de la tiramina. El metabolismo por la MAO de la tiramina. Entonces, si consumen alimentos ricos en tiramina, pues vamos a tener un incremento en niveles de tiramina. Entonces, reacciones adversas cardiovasculares. Tanto los antidepresivos trícicos que vimos como la amitriptilina, como estos inhibidores de la MAO, son fármacos que se utilizan solamente cuando no hay respuesta a otra terapeuta. No son una primera elección. No son una primera opción. Es la respuesta noradrenérgica es excitación. La excitación, ¿por qué creen que se produce? Por la dopamina, ¿cierto? El temblor se produce por interacción noradrenérgica con receptores beta a nivel muscular. ¿Sí? La hipertensión se produce por la interacción con la noradrenalina con receptores alfa a nivel de músculo lisovascular. El insomnio es igual una misma consecuencia de esa sobrecarga dopaminérgica. Y pues esto puede terminar ocasionando convulsiones rara vez, pero pues no son fármacos de uso común. Antes usaban mucho, ya no. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué nos falta? Nos faltan, estos ya los dimos, ¿cierto? Los selectivos. Estos. Hay unos inhibidores que evitan la recaptura de serotonina y norepinefrina. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Ya los vimos con otros nombres. ¿Son los mismos? Ah, tricíclicos. Estos hacen el mismo efecto de los tricíclicos, pero no son tricíclicos. O
la estructura química es distinta a los principios. ¿Sí? De aquí podemos destacar estos de acá: la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. ¿Sí? Estos tres, que se utilizan más bien en trastornos de ansiedad. Se utilizan en trastornos de ansiedad. Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina también se pueden utilizar en depresión. ¿Sí? También no son lo más usado en depresión, se utilizan un poquito más en ansiedad. La estructura química. Sí, el efecto histamínico también no lo tienen. Si comparan con imipramina, por ejemplo, muy parecido. ¿Pero cuál es su preferencia? O sea, como... ¿Usted cómo se llama? O sea, es que ambos van en la región como serotonina, ¿cierto? Y no Y noradrenalina. Esos son más hacia la más preferencia hacia la serotonina. Más selectividad hacia la serotonina. Hacia serotonina. Hacia serotonina. ¿Y los otros? Esos sí son todo. O sea, como No son selectivos, sí. No son para nada selectivos. Esos tampoco son selectivos, pero no son como estos que sí son completamente selectivos. Tricíclicos. Bueno, aquí miren que está la doxepina. La vimos en la clase pasada, ¿cierto? De aquí, del amado, isocarboxacida, benelcina, selequilina. Bueno, y falta uno, la moclobemida. ¿Dónde está aquí escrita? Moclobemida. Y de los atípicos, destacamos 3 atípicos. Uno que lo vimos en la clase pasada, trazodona. ¿Para qué lo vimos que servía? En este caso, la trazodona es un antagonista 5-HT2. Antagonista 5-HT2. ¿Qué hace? Entonces que la serotonina que no se une a 5-HT2 se una a 5-HT1, que es donde se logra el efecto antidepresivo. Trazodona. Y veamos, este se puede utilizar en depresión, no mucho, más se utiliza en insomnio. 2 que sí son muy buenos medicamentos. Bupropión. Bupropión, el primero que está acá. Bupropión es un inhibidor TAT. ¿Qué es el TAT? Transportador de dopamina. ¿Cierto? Es un inhibidor TAT. Ahorita que veamos interacciones con otros receptores, es muy bueno. O sea, tiene muy poquitas interacciones con otro tipo de receptores. Por ejemplo, el anciano va bien. ¿Sí? Además que el bupropión se lo utiliza, por ejemplo, aquí como dice, para ayudar a dejar de fumar, para trastornos, por ejemplo, del uso de benzodiazepinas, también se ha usado bupropión. Está aprobado, yo no sé si en Estados Unidos, si la FBI lo ha aprobado, pero sí sé que en Asia, en Japón y Corea del Sur, está aprobado para el trastorno de adicción a videojuegos. ¿Sí? Bupropión, que pues, ese trastorno de adicción a videojuegos es muy viejo, es de los 80. De ahora, que ahora obviamente cuando tenemos todo eso en el celular, pues consolas portables. La trazodona cuando yo bloquea H5H1 por bloquear. Bloquea el 5-HT2. Bloquea el 5-HT2. Entonces la serotonina se dirige a 5-HT2. Entonces les ha ido bien, sino que claro, esto es muy controversial, porque la adicción a videojuegos se presenta mucho en los niños. Entonces empezar a darles bupropión, estamos hablando de una adicción bien establecida. La adicción a videojuegos es una cosa bien seria. Bupropión. Y otro que tenemos, mirtazapina. Mirtazapina, atípico, muy buen antidepresivo también. Que también es un antagonista 5-HT2, así como la trazodona. Mirtazapina. ¿Cuál es la situación de la mirtazapina? Que tiene una acción también antihistamínica, entonces también puede producir sueño. Pero si tienes una persona que ese sueño no es un problema,
pues es una opción que se puede utilizar. Si estamos hablando de una persona activa que necesita estar activa, pues obviamente el vitazapina no es. Va a depender del estado. Sí, o sea, la primera línea es eso, pero en algunos países sí se ha considerado el uso sobre todo de vitazapina como primera línea de algunas regiones, pero aquí en Colombia sí, con los selectivos de la recaptación de serotonina. Ahorita les muestro una figurita del Reino Unido donde la vitazapina se considera el rey pues, de los antidepresivos. Estos son unos lineamientos que en realidad les traje estas tablas es para que vean ustedes la categoría de la FDA para embarazo. Miren, estos son C, estos son D, la paroxetina, pues estas paroxetinas de liberaciones distintas, pero es la misma paroxetina, es D, pero el resto todos son C. Ven acá, C. Hay otro ahí, por ejemplo, estos, miren, la iframina, la nortriptilina, la isoframina no se han clasificado. Esto sí no se puede, o sea, si no tiene clasificación, no lo usa. Prefiere uno que ya tenga clasificación. ¿Qué más hay? Y podemos ver las interacciones. Entonces, miren, actividad anticolinérgica, ¿qué receptores? Acción, H. Hipotensión, estática, presión alfa, efectos sobre la conducción cardíaca, efectos gastrointestinales, peso. Y pues esta es la acción sobre las aminas, ¿cierto? De los selectivos, teníamos el tema de interacciones. Actividad anticolinérgica tienen, algunos no tienen, otros tienen, pero una actividad menor. Puede generar una sedación muy tensa, muy baja. No tiene efectos alfa, ¿sí? Muy poquitos efectos sobre conducción cardíaca. Pero el gran problema de estos son los efectos gastrointestinales que pueden generar. Esa es la gran situación de los inhibidores selectivos. Pero pues eso es algo pues, prácticamente esperado. Los no selectivos tienen un perfil igual gastrointestinal. Miren el bupropión, por ejemplo. El bupropión lo que tiene son efectos gastrointestinales, pero no tiene ninguna actividad anticolinérgica, ni sedación, ni hipotensión, ni efectos cardíacos. Para que lo tenga indicado, bupropión, pues, las bajas interacciones que tiene lo favorece su uso. Mirtazapina, veámoslo acá, la interacción H que tiene es importante. Sí, va a producir sueño la mirtazapina, la llevar a cada trazodona. Miren los tricíclicos, ¿cierto? Tricíclicos entonces con todo. Con todos los receptores. Y miren que aquí pasa algo muy particular. Los inhibidores de la MAO, miren que las interacciones son muy poquitas. En realidad, estos inhibidores de la MAO no ejercen interacción sobre otros. Lo que sí generan es una acción catecolinérgica bastante alta, que es lo que le da pues, ese problema en interacción. La interacción MAO pues, va a generar problemas con sustancias exógenas, ¿sí? Alimentos o algunos fármacos. Respuesta al tratamiento. ¿Se acuerdan del PHQ? ¿Sí? Mejora de 50% desde la línea de base. Entonces, si tuvo un puntaje de 20, se considera que hay respuesta al tratamiento cuando hay una reducción del 50%. O sea, 10. Esa es la primera meta. No se suelta el tratamiento, pero va por buen camino. ¿Cuándo se considera un paciente en remisión? Un paciente con un PHQ menor o igual a 4 mantenido por lo menos un mes. Menor o igual a 4 por lo menos un mes. Paciente en recuperación, PHQ menor o igual a 4, mantenido por lo menos 6 meses. Por eso les decía, o sea, no es como que, bueno, ya está mejor, PHQ bien, listo, chao, no. El paciente sigue hasta que ya en algún momento hay que soltar al paciente, ojalá se pueda, esa es la meta, soltar al paciente. Y respuesta parcial es mejoría del 50%, pero que ya
lleve tiempo el paciente. O sea, esta mejoría es un mes de tratamiento, 2 meses, 3 meses, pero si ya tiene un paciente de más de 6 meses y todavía no ha llegado a metas, sí ha mejorado, pero no es un paciente que esté resolviendo el problema en realidad. ¿Sí? Entonces ese paciente muy posiblemente hay que hacer ajustes, hay que ver qué está pasando porque no está teniendo la respuesta que se espera tenga para el dolor. Que esto pasa, desafortunadamente pasa bastante. ¿Qué más tenemos aquí? Evidentemente la primera línea, entonces miramos estas recomendaciones. Primera línea, ¿cuál es? Psicoterapia. Todas estas cosas que no sabemos qué son. ¿Sí? Farmacoterapia. Miren lo que me va dando la guía. Inhibidores selectivos. Inhibidores serotonina norepinefrina, como por ejemplo la duloxetina o la venlafaxina, mirtazapina y bupropión. ¿Sí? Las recomendaciones están aquí, ya no están recomendaciones de tricíclicos ni MAO, pero igual estos se siguen utilizando, pero tenemos que ya son, o sea, tenemos más opciones antes de llegar a considero que puede ser por tema de efectividad. O sea que si bien la interacción es menor en bupropión, por tema de efectividad puede ser más efectivo. Debe ser que los ensayos clínicos ha salido más efectivo mirtazapina. Pero si no necesitas que no tenga sueño, pues no lo puedes usar. Y esta es la guía de presión del NICE, que este es el Instituto Nacional de Salud, es lo mismo que el NIH de Estados Unidos, lo mismo que el Instituto Nacional de Salud de Colombia, este es el de Reino Unido. ¿Sí? Y me hace, esto me gusta mucho, este ranking que tienen respecto a costo y a eficacia, costo y costo, perdón, eficacia y costo efectividad. ¿Sí? La mirtazapina lo pone arriba en todo, en términos de eficacia, en términos de costo efectividad, tanto para depresión moderada y depresión severa. Y mirtazapina. Miren que acá el citalopram en eficacia está el segundo, pero baja, lo reemplaza la sertralina, temas de costo, ya cuando estamos hablando de costo efectividad. ¿Sí? Sertralina. Que por eso la sertralina es lo que más se usa. ¿Listo? Un mensaje. Yo soy 100% defensor de los genéricos, 100%, no porque es una convicción personal, sino por temas de evidencia. Los estudios de equivalencia en temas de genéricos, buenos genéricos, son completamente aceptables, o sea, genéricos. Pero, por eso empiezo así para poner un asterisco, si hablamos de depresión, sí hay varios estudios de equivalencia que sí muestran un perfil de superioridad contrastado genérico con marca. O sea, la marca, si la persona tiene para comprarlo en marca, como es tan difícil medir la respuesta de inmediato, es imposible, sí se recomienda, le recomiende marca o le recomiende comprar un buen genérico. Si su IPS, su institución, no le da un buen genérico, que usted diga que el genérico es confiable, el genérico es TQ, o el genérico es de EMPAR, que son confiables, sino que es un genérico de un laboratorio que usted ni conoce. Hagan el esfuerzo y compren un genérico bueno. Al mismo le pueden recomendar al paciente. Éticamente con su institución de salud usted le puede decir, no, pero usted no puede recomendar, usted no está recomendando comprar de marca, sino dígale que compre un buen genérico. Es una recomendación humana. Y si puede comprar de marca, es de los poquitos casos que yo sí les digo, o sea, marca. Porque sí se ha demostrado que los excipientes pueden permitir una liberación mucho más certera del fármaco. Porque como les digo, uno no puede medir eso sin un tiempo ya prolongado y después usted no sabe si eso es por el entorno, que el paciente no mejora, si es por adherencia, que el paciente no mejora, o si es porque el fármaco no era el mejor fármaco en temas de calidad. Es muy difícil. Pero si usted por lo menos está
está asegurando la calidad del fármaco, va quitando uno de los parámetros. ¿Sí? Pero, vuelvo y digo, del resto, genéricos. Genéricos, formulen los genéricos. Listo. Sigamos a antipsicóticos. O bueno, entonces 15 minutos, pero antipsicóticos y luego. Bueno,